Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Habla P Un programa de habla popular. y a veces culta. Vamos a iniciarnos sin antes de agradecer a la Coordinadora Republicana, a que nos sigan en todas nuestras redes, en YouTube, CRTV, VHTV, Cable Más, VES TV, VES Cable, Portal Abeja, Conectados TV y también damos la bienvenida a nuestro nuevo auspiciador, Selva TV. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te encuentras? Excelente, estimado. Con ánimos Siempre, suficientes siempre, pero con ánimo de rajar, de hablar de la vida. de rajar. Bueno, hoy día no vamos a rajar tanto, vamos a hablar de un tema bonito, interesante y que sirve un poco para un poco explayarnos en diversos campos que nos propicia o nos brinda, mejor dicho, la literatura, ¿no? Ah, caramba. Hoy vamos a estar cultos. Vamos a estar cultos, vamos a ver qué cosa hemos aprendido de los libros que tenemos como cabecera, ¿no? De nuestros Ya. libros más preferidos. ¿Qué nos Asu. gusta? ¿Cuáles son nuestras inclinaciones, tal vez? ¿Qué sueles leer? Asu, qué pregunta complicada. Bueno, yo creo que personalmente he tenido. Es toda una evolución, pues, ¿no? O sea, cuando eres jovencito, prefieres unos libros, sobre todo los que te imparten en el colegio, que suelen ser aburridos, ¿no? Pero una vez cuando terminé el colegio, me dejé llevar mucho por literatura anime, ¿no? Entonces estaba muy obsesionado por las caricaturas, Mangas. por los mangas, por Hayao Miyazaki, y me leía mucho sus mangas y otros mangas, o sea, tenía este amorío con los mangas y los libros, ¿no? Y también lo que se leía en las universidades, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Sobre todo los autores postmodernos, mira. Son los que No he logrado hacer caviar, ¿ah? Pero sí he tenido que leer toda esa literatura feminista, contracultural, ¿no? Anarquista. Es que son los que mejor letra, los que mejor mano tienen también, pues. Letra Me o estoy mano, ¿no? desnudando, mira tú. ¿Ah? Me estoy desnudando, digo. No, sí, es que es En mi cierto. Por pasado, en mi ejemplo, pasado. por ejemplo, algunos especialistas en ciencia política, incluso el mismo Agustín Laje lo ha dicho en algún momento, lo que tiene Marx de bueno Mm, es la pluma. claro, claro, O sea, claro. la pluma de Marx es exquisita, como él menciona, ¿no? Claro. Es una obra muy interesante de Mira, leer, te atrapa. me estoy acordando que hasta Foucault he logrado leer. Me acuerdo de un libro que se llamaba Foucault para Dummies. Ujú. Porque, bueno, en la universidad nos hacían leer Foucault, pero la verdad que no entendía nada. Y felizmente que había un librito que era Foucault para Dummies. Alucina. No, Y ahí aprendí. y lo interesante es que Foucault escribe mucho como si fuesen historias narradas, ¿no? Tiene varios libros así, o sea, que son Ya. como historias, casi que narrativas de un cuento, ¿no? Es como decirte Sí. algo así, ya tiene varios libros que son así. Y él es en realidad, digamos, un intelectual de la sociología, se podría decir, de la ciencia política hasta cierto Sí. punto, ¿no? De la deconstrucción. Es un filósofo de la construcción, pero también tiene libros muy interesantes, ¿no? Sí, bueno, yo solamente leí ciertos capítulos que justamente eran relacionados al desconstructivismo. Pero después de ello, ya terminé la universidad y me llamó mucho la atención leer libros que me hicieran reír. O sea, humor. Y ahí conocí a Jaime Bailey, por ejemplo. Ojo, yo no soy un gran lector, ¿ah? O sea, en Ujú. el sentido que no soy de estos señores pues que leen lo más rebuscado, ¿no? Que buscan técnicas literarias. Tengo muchos amigos que han estudiado letras, lingüística. Tengo un gran amigo, Fernando Rosas, que es un extraordinario analista de literatura, ¿no? Y gran lector. Tiene la más grande, extraordinaria biblioteca en el Perú. Debe tener alrededor de 14.000 libros en su casa. No, no Wow, te miento, un día te voy a invitar. wow. Va a visitarlo. Y obviamente no es progre ni nada, eso no es un Ujú. señor formal. Libertario es ahora. Ahora, ha Dice, cambiado, dice que él es un libertario, o sea, siempre supo que era un libertario, pero nunca se etiquetó así. claro. Pero en fin, la cosa es Yo creo que que todos lo sabemos, pero nadie se etiqueta. también puede ser. Entonces, me dio por leer humor, ¿no? Y me he leído casi todos los libros de Jaime Bailey, ¿eh? Ujú. Que él tiene una... En su literatura principalmente tiene literatura progre, ¿no? Pero sí es gracioso el tipo. O sea, a mí me ha hecho reír bastante. Me ha hecho hacerme carcajadas, ¿no? Ujú. Este, y paralelamente he ido descubriendo, he tenido este afán patriota de poder conocer a nuestros autores, ¿no? Entonces ahí por fin conocí a Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? ¿Puedes creer que a mí nunca, o sea, me lo mandaron a leer en el colegio varias veces,
Habré leído tal vez un libro de Vargas Llosa a medias. No entendí. No, Ya. Sigue, 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 no me, disculpa. no me atraía mucho su... Es que es técnico. Es que, claro, aparte de ser técnico, sus historias no me atrapaban, no me llegaban a cerrar, ¿me entiendes? No me gustaba mucho. Yo creo que no es para niños ni jóvenes. No, definitivamente es para adultos, es una Es para lectura más adultos. para adultos, pero igual te lo mandan a leer en el colegio, ¿no? Sí, Ahora, La ciudad y los perros me parece que es la es más más fresca, digerible, es más ¿no? fresca, Sí, más rápida. pero en general no me han gustado mucho los cuentos de Vargas Llosa, no me han Las atrapado. novelas era. Las novelas, bueno, ¿no? Sí, porque cuentos no leí Bueno, ningún cuento. novelas, eran novelas, sí, pues. A mí sí me impactó. Y la que más me impactó fue bueno, La tía de Julio el escribidor me parece exquisita. Ujú. El pez en el agua, por ejemplo, fue un libro que yo lo agarré en mis 23. Hoy tengo 44. Y justo fue una época en la cual yo estaba inconforme por mucha situación que sucedía a mi alrededor políticamente en la universidad en Argentina y me agarró justo en un momento que comenzaban mis pininos políticos, ¿no? De repudiar muchas cosas que hacía el kirchnerismo, cómo inició, cómo implantó todas estas políticas socialistonas. El pez en el agua que me parece tiene un corte... El pez en el agua es la biografía de su carrera política de Vargas Llosa, Ujú. ¿no? Cómo se inicia políticamente y cómo concluye cuando le ganó Fujimori, ¿no? Es cachaciento, es gracioso, dice muchas cosas reales, insulta a las personas que había pensado que eran sus amigos. Ahí justamente trata mal a Hernando de Soto. Ah, ¿sí? Sí, por eso es que Hernando de Soto después es entrevistado por un periodista de Panamericana Televisión y le pregunta, ¿usted qué opina de lo que ha dicho Vargas Llosa en su libro? Y él dijo, no lo voy a decir, ¿no? Pero es un HP. Así dijo. Y todo el mundo respaldaba a Hernando de Soto. Pero ¿cómo es la vida, no? O sea, yo creo que ha tenido un poquito de razón Vargas Llosa con respecto a Hernando de Soto. Probablemente, Porque en pero... verdad ha defraudado a toda la política, ¿no? O sea, quiso ser primer ministro de Castillo el hombre y tiene su ladito progre, ¿no? Claro, o sea, es un pata que finalmente se termina acomodando a lo que más le conviene, ¿no? Sí. Hasta cierto punto. Aunque tenga, digamos, este porte de economista, porque es economista y entienda un poco cómo maneja el mercado Y y tiene cómo debe mucho ego solucionarse, etcétera, también, ¿no? ¿no? Hay una ínfula de ego. O sea, creo Un que poco soberbio, ¿no? más lo hacía por sobresalir él, más que pensar por los peruanos, ¿no? Sí, Porque sí. los políticos tienen que pensar más, hundir su ego y tienen que pensar en solucionar problemas de los peruanos, ¿no? Sí, efectivamente, que es Como lo lo decía que... Alan García, por Sí, ejemplo. tal cual, que es lo que sí. Pero bueno, para no salirnos del Siendo fan tema, de Alan, para ¿no? no salirnos del tema, Sí. este... En general, Vargas Llosa nunca me llegó a atrapar mucho. Pero, Luego... ya, pero quiero decirte una más. No, te Hay, cuento. La fiesta del chivo, sí te recomiendo que lo leas, hermano. Sí. Es un librón, es un libro cinematográfico. Y yo lo he leído justo cuando salió, solamente lo he leído 2 veces, pero hoy nuevamente está siendo hablado porque he visto en TikTok que hablan del libro y muchos españoles dicen que es el mejor libro de Vargas Llosa. Porque es un libro cinematográfico, o sea, te llama tanto la atención y tiene un final de tuerca al final que te dice miércoles. Ujú. Y es fácil de leerlo. Creo que es el más digerible, no tiene tanta técnica y lo puedes leer de paporreta. Lo puedes leer en 2 días, ponte de loco. Ujú. Bueno, en general, yo tampoco he sido un gran lector en mi infancia, se podría decir, ¿no? No me atraían mucho las letras, hasta que recién cuando entré en la universidad me empezaron a atraer ciertos temas de filosofía, Ah, ¿ya? caramba. Y ya ahí me puse a leer un poco más, O sea, eras medio nerds. tal cual. O sea, recién cuando entré a la universidad me gustaron algunos cursos de sociología, de filosofía, de ciencia política también. Y me metí a estudiar los clásicos, o sea, leía, bueno, Aristóteles, a Platón, A que mí, son los a mí clásicos. me falta esos. O sea, esos Este, son mis pendientes, leer a los clásicos. ya, esos son bien técnicos, o sea, es lectura técnica, se podría Mira, mi decir, pata ¿no? Fernando, que te he comentado hace rato que es un gran lector, me dice, todo lo que dice la izquierda y todo lo que dice la derecha, dice, ya lo dijeron todos los griegos ya. Sí, Me dice, ya está todo dicho ahí, yo no sé por qué pierdes tiempo. Él se burla de todos los filósofos contemporáneos del siglo XIX, XX. Me dice, ujú, todos son unos charlatanes. Siempre dice, sí, ándate, si tienes tiempo, lee los clásicos. Ahí está todo. sí, es bastante ¿Será, cierto. será, será? Sí, es bastante cierto, porque en realidad la vida ya está explicada, o sea, la existencia Claro, humana ya está explicada desde claro, los claro, griegos. claro. Ahora, luego cuando uno va avanzando un poco en filosofía, ya empieza a ver un poco más este giro
en el que ya no existe esta relación, porque Aristóteles te va siempre a poner este tipo de filosofía, ¿no? Existe una relación entre sujeto y objeto y las cosas, nosotros entendemos las cosas a partir de una determinación, una denominación que le damos a ese objeto. Pero ya con Descartes, ya, que es justamente el pilar o digamos el principio en el cual empiezan a surgir los posmodernos, y ya la filosofía se vuelve mucho más centrada en el pensamiento y el razonamiento estrictamente humano, ¿no? O sea, todo se conoce en función de la razón, ¿no? No existe, o hay que dudar incluso de los sentidos, te diría Descartes, porque lo único cierto es de que tú existes y estás pensando, ¿no? Entonces, a partir del puro razonamiento se comprende la realidad. Luego va a venir Immanuel Kant, van a venir los filósofos más románticos como puede ser o bueno, más que románticos, los existencialistas se podría decir, ¿no? Como Nietzsche. Bueno, luego estaría mucho más adelante Sartre, el mismo Camus, que ahorita estoy leyendo a Camus, ¿no? Tranquilo, pues. Ya, pero esos filósofos también se refugian un poco en la condición humana, ¿no? No en la forma en cómo conoce el hombre, como sí podrían ser Descartes e Immanuel Kant, pero sí en la condición humana, ¿no? Que es la más trágica, se podría decir, ¿no? Y luego están los filósofos que también han aportado mucho a una pregunta que sí se olvidaron los griegos, que es la pregunta por el olvido del ser, ¿no? Que es lo que va a retomar Heidegger en Ser y Tiempo, ¿no? Claro, Heidegger es un filósofo de mediados del siglo XX que no va a explicar las cosas en función de cómo lo entendían los griegos, sino que va a entender de que efectivamente la realidad humana se determinaba a partir del propio hombre, ¿no? O sea, del propio hombre, que Heidegger lo va a denominar el ser ahí, el ser en el mundo. Somos unos seres, ¿ok? El hombre es un ser en el mundo que está arrojado al mundo a entender el mundo, ¿no? Y es una lectura demasiado técnica. O sea, tú la lees y muy probablemente vas a terminar regresando a autores que han estado antes que él para entenderlo a él, porque necesitas leer sí o sí a autores que han estado antes Porque que él te para cita entenderlo a él. otros, qué sé yo. Más que te cita, tiene muchos tecnicismos que ya han sido, Pero sí digamos, lo recomiendas. No, o sea, a ver, Pero es válida, es si te, interesante. o sea, si te gusta la filosofía y vas a empezar a leer filosofía, sí, o sea, Yo Heidegger yo es un veo autor más clave. por el tema de la cultura. Por ejemplo, tú acabas de decir algo muy interesante. La función del ser, ¿no? Que es lo que menciona el autor que acaba de decir, ¿no? La función, Si tiene función, si tiene validez pensar en ser, ¿no? Pero a nivel de sociedad, ¿no? ¿Cuál sería la función del ser de la sociedad? A nivel plural, ¿no? más que la función, Te lo digo desde el punto de vista cultural, ¿ah? más que la función es la prescripción y la descripción ontológica del ser. O sea, ontología es... ¿Te estás familiarizado con la palabra? No la tengo ahorita. Dímela, por favor. Ya, ontología es como decir... es la explicación que se le puede atribuir a una cosa explanada en un todo. Por ejemplo, la ontología del hombre es que el hombre es su ser social, tiene una razón y al mismo tiempo es político. Ya. ¿No? Esa es la ontología del hombre a partir de lo que se entiende por la filosofía aristotélica, ¿no? Y lo que se ha entendido como, por siempre como la ¿Todos ontología del tienen hombre. ontología? Claro, o sea, se puede decir que la ontología intenta explicar varias cosas de la filosofía, ¿no? Ujú. Ahora, el ser, como entendido en ontología, es aquella cosa que existe y subsiste por sí misma, ¿no? Ujú. En cierta medida, ¿no? Sí. Incluso también existe de manera abstracta, porque podemos tener significantes o significados o palabras que usamos que existen evidentemente, pero no pueden ser, digamos, materializadas, cosificadas, Ya. ¿no? Entonces, Mira. el ser es aquello que está en el mundo, que está arrojado, que existe, que simplemente conocemos y que entendemos de alguna forma, ¿no? Ya, pero esa visión es simplemente... O que llegamos a entender, Ya, diría claro, Heidegger. claro, claro. Sí, estoy entendiendo esa visión. Pero en temas pragmáticos, por ejemplo, una de las cosas que en el tema cultural, ¿no? Donde yo es el contexto donde yo chambeo, ¿no? Una de las visiones de la cultura, o por qué existe desarrollo cultural, es que la cultura te va a conllevar a un estadio de armonía, paz y civilización, ¿no? En donde hay más desarrollo cultural, te conlleva eso, ¿no? Pero a veces se pregunta uno, ¿no? ¿Cuál será el fin en verdad de la sociedad? ¿En verdad la sociedad está buscando paz? ¿En verdad está buscando armonía? ¿Eso es lo que quiere la población? ¿No? Entonces te pregunté si me recomienda leer a este señor para poder un poco yo aterrizar más a tierra Es que mira, y poder alimentarme más de estas concepciones yo de te desarrollo cultural. yo te recomendaría que lo Yo leas. tengo mi visión, ¿no? Pero Ajá. me puede ayudar esto. Yo te recomendaría que lo leas
siempre y cuando tú ya tengas una base en filosofía. Si no tienes una base en filosofía o has leído al menos algunos términos que sí o sí este pata va a incluir en sus textos, entonces evidentemente no lo vas a comprender, Ya, ya, ya. ¿no? Ahora, como te repito, no es que Heidegger, ok, al menos en Ser y Tiempo, que es su obra más conocida, te narre, ok, de forma digerible cómo es que ha surgido o cómo es que se entiende la sociedad a partir de ciertos conceptos, sino que él hace una diagramación ontológica del ser, o sea, el ser entendido como el hombre que comprende el mundo. Sí, 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 Ya, y exactamente. él utiliza mucho las palabras trencito que no necesariamente son palabras que pueden ser aprobadas por la lengua, por la Real Academia de la Lengua. Por ejemplo, ser ahí no es una palabra que existe en la Real Academia de la Lengua, sino que es, digamos, una estructura que él le da para explicarse mejor, ¿no? ¿Eso no hacen los alemanes? Eso hacen mucho los alemanes. Él es alemán, pues. Ah, es que el idioma alemán es así. Claro. Ellos están permitidos de componer palabras sin tener una aprobación alucina. Ujú. Pero eso no se ve justamente en la lengua española, No, ¿no? no existe, Entonces, pues. No existe eso ese no libre estaría, albedrío. claro, eso no estaría admitido acá, ¿no? Entonces Mm. también, digamos que el lenguaje alemán es propicio para entenderlo un poco a Heidegger, Sí, ¿no? ¿no? Eso justamente, volviendo al tema, pues, ¿no? De literatura y cerrando ya con Vargas Ujú. Llosa. En una entrevista Vargas Llosa dice, una cosa es leer, no sé qué novela en alemán y otra cosa en español. Porque tienes que saber el idioma alemán para disfrutar de su literatura. Sí, sí, definitivamente. Porque tiene estas cosas de componer Ujú, conceptos, unirlas, ujú. componer palabras a libre albedrío, y de eso se trata, ¿no? Y más que al libre albedrío, yo diría que con más Con precisión. más precisión. Porque en realidad, claro, la lengua española es sumamente rica, pero también es muy limitada. Porque cuando tú quieres explicar algo que de repente no necesariamente tiene relación con otra cosa, ¿ok? Terminas desembocando en lo otro como si fuesen sinónimos o silogismos, ¿no? O cosas similares, Ujú. ¿no? Entonces, la idea es que los conceptos, las determinaciones estén bien puntualizadas para que no exista este tipo de mezcolanzas, estas tergiversaciones muchas veces que existen en la lengua española, ¿no? Claro, Porque a claro, veces se claro. tergiversan las cosas porque no podemos explicarlas, Claro. Y ¿no? por eso hay traducciones malísimas. Tal cual. No, y eso me parece muy interesante también de la literatura, ¿no? O sea, hay que entender también un poco la lengua española y que esto nos puede llevar a comprender, si bien es cierto, algunas formas de ver la vida, algunas narrativas, algunas historias, pero también hay una cierta limitación, ¿no? Una cierta limitación que a veces no se puede explicar. Para ir concluyendo, ¿no? Porque ya nos queda poco tiempo, creo. Ujú. Una pregunta. ¿Qué libro recomendarías tú a los jóvenes hoy en día? A ver, yo recomendaría, es que para mí el, el libro de Camus, El extranjero, para mí es un librón. ¿Pero es Ese, fácil de leer? ese es un es fácil de leer y es un librón. Esa sí es una Voy a historia de anotar. Albert Camus, el extranjero, que fue ganador del premio Nobel en su momento de literatura. Trata, no voy a decir de qué trata exactamente, pero Voy a comprar hoy voy a dar un mismo. indicio, ¿no? Es la vida de un hombre que ha perdido el sentido de importancia por las cosas. O sea, ya no tiene, o sea, el pata no le importa absolutamente nada, ¿no? Y vive su día a día como si fuese un estropajo, un trapo tirado ahí a andar y prácticamente a secarse con o a llenarse de fluidos emocionales de las personas, ¿no? O sea, Ujú, básicamente él está sumido en el mundo, o sea, o subsumido en el mundo, pero sin ningún interés en nada, ujú. ¿no? Y no le importa nada. Y te das cuenta un poco cómo es que a veces las personas llegamos a esas situaciones en determinado momento de nuestra vida, ¿no? Nos vemos como que, no sé si decaídos o deprimidos, pero sí sentimos que nada nos motiva, nada nos conmueve, nada nos levanta, Ya. ¿no? Es una obra, Existencialista hasta cierto punto, sí, eso quería llegar. sí, es ¿Tú has existencialista hasta leído El Lobo cierto punto. Estepario? No, De Hermann Hesse. no, ¿Pero qué opiniones tienes? no lo he escuchado. ¿No que lo has escuchado? No. Es un libro súper conocido para la juventud. Es un libro muy reflexivo y sobre todo existencialista. Se trata de un falso gurú que, digamos, tiene un montón de vicisitudes, cae en lo más hondo y después renace como ave fénix, ¿no? Ujú. Entonces, es interesante. Bueno, a mí sí me gustó. Pero mucha gente dice que es un libro progre.
Probablemente, porque muchas veces los existencialistas tienden un poco a recaer en el progresismo, ¿no? Porque el Eso no es existencialismo, realista, ¿no? más que, yo diría que es realista, pero tienden muchas veces a divagar en cosas que incluso transgreden un poco, como tú bien mencionas, la realidad firme y palpable, ¿no? Pero bueno, eso es un tema que nos da para tocar. Entonces, Albert Camus, El extranjero. Sí, Albert Camus, El extranjero. Y léelo, ¿ah? Para mí que te va a gustar porque es una lectura digerible, Para fácil de leer, jóvenes, corta, jóvenes corta. de 15 para arriba o adolescentes también. No, adolescentes, más que todo jóvenes, Jóvenes. jóvenes de 18 para arriba. Sí, Y sí, sí, cuarentones como yo. porque te lleva a cuestionarte muchas cosas y te ayuda también a repensar cosas que no te habías dado cuenta en tu momento, Ya, ¿no? interesante, interesante. Entonces, nada, yo te recomiendo que lo leas, ya por un tema de tiempo vamos a ir cerrando. Pero sí, siempre es interesante hablar sobre estos temas. Y antes de cerrar, vamos a darle gracias a la Coordinadora Republicana, a que nos sigan en todas nuestras redes, en YouTube, CRTV, BHTV Cable Más, Ves Cable, el portal La Abeja Conectados TV y Selva TV. Gracias, Enrique, por acompañarme hoy día.